Código de Juego. Solo el deporte. Bien, seguimos en esta edición de Código de Juego aquí por Radio San Patricio, recordando también que en la jornada del próximo fin de semana, específicamente el sábado, se va a estar jugando los cuartos de final del fútbol senior, porque en Zenón Pereira desde las 14 van a estar jugando Juventud de Rafaela, Deportivo Bella Italia, Argentino Quilmes, San Isidro de Urquiza y Atlético Esmeralda Zenón Pereira ante Moreno de Lehmann, recordando que Sportivo Norte fue el campeón finalmente del torneo clausura de la Liga Rafaelina, así que realmente felicitaciones para el equipo de Barranquitas Villa Dominga, que realmente ha hecho una gran tarea y que se coronó precisamente campeón este último fin de semana, así que me imagino cómo está el Mono Zamora, que en este momento está en Santa Fe, acompañando a Unión y viendo el partido de la Primera Nacional, el querido Pachi Saurralde también, que apoya muchísimo a todo lo que tiene que ver con el fútbol senior, así que bueno, la fecha del fútbol senior se va a jugar específicamente entonces este próximo sábado. Pero volviendo a lo que tiene que ver con Liga Rafaelina de Fútbol, hay algo que es muy bueno que ha hecho la página de la Liga Rafaelina, es decir, mantener la esencia, mantener la llama del recuerdo, mantener en la mente de aquellas personas que lo vivieron, pero también para estas nuevas generaciones, a grandes jugadores, a grandes equipos, grandes gestas deportivas en una época donde otrora no había la cantidad y diversidad y alcance que tiene precisamente en los torneos provinciales, nacionales, que realmente hoy están a la vuelta de la esquina, están con otra proyección. Antes había que tener mucho más que un buen equipo como para poder llegar al objetivo, porque eran prácticamente grandes selecciones las que jugaban precisamente este tipo de torneos. Pero bueno, la Liga Rafaelina se ha dotado de grandes equipos y por supuesto es muy bueno recordar. Y la página de la Liga Rafaelina hoy recuerda un hecho que es realmente importante en la vida de Ferrocarril del Estado. Un sábado 25 de agosto del 79, y tengo que decir que estuve allí, precisamente en el Agustín Giuliani. En ese momento no era el Agustín Giuliani, era otro tipo de estadio que no tenía la semejante tribuna que lo tuvo 3 o 4 años después. Se definía prácticamente el torneo de ese año porque estaba Ferrocarril del Estado en la lucha por quedarse por primera vez en su historia con el campeonato, y ese equipo que dirigía el profesor Jorge Sara lo tenía Sergio Podio como capitán, Chumisqui Cerda, Lacho Rivero, Rodolfo Rodríguez, Carlos Fuentes, Carlitos Capdevila, Miguel Moro Rodríguez, Héctor Totio Campo, Néstor Balsaña, Jorge Aliut, Dante Núñez, por supuesto que también estaban Marino, estaba también el querido Pandolfi, estaban también Américo Ruiz y por supuesto Rubén Rodríguez también en lo que tiene que ver con la formación del equipo. Un equipo made in casa, con mucho protagonismo, con mucha energía ante un Argentino Quilmes que también era un equipazo. Si uno recorre los nombres de ese tiempo de Quilmes, porque en esos años la década del 70 fue muy fructífera para el equipo cervecero: Próspero Juan Santiago, Rubén Maina, Domingo Catinot, Raúl Santori, Alcides Guancerriet, Rudy Biotti, Jorge Sequeira, Marcelo Ortega, el Bife Ferrer y Manuel Gallardo, entre otros, eran los que llevaban la bandera del equipo cervecero, que empató 1-1 en el Agustín Giuliani, lo ganaba con gol de Ferrer, y lo empató Totio Campo en el segundo tiempo para darle por primera vez en su historia a Ferrocarril del Estado la alegría inconmensurable del primer campeonato. Y como siempre, el primer campeonato es el mejor, el más lindo de todos. Y está para recordarlo a esta fecha memorable, monumental de Ferrocarril del Estado, hoy una institución que ha crecido de una manera extraordinaria y que se ha posicionado no solamente en el oeste de la ciudad de Rafaela, sino se ha posicionado en la ciudad y con una gran proyección provincial
está Sergio Podio, el gran capitán de aquel gran equipo campeón del 79 para recordar precisamente aquella gesta. Sergio querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para todos. Bueno, me imagino, Sergio, que cuando estas fechas en especiales son muy sensibles a los sentimientos, porque uno tiene que comenzar a recorrer un camino hacia atrás de mucho sacrificio, de alegrías también, de las otras cosas que tiene el fútbol, pero fundamentalmente de fechas emblemáticas como esta que quedan grabadas a fuegos en la historia de un club, ¿no? Sí, obvio, es tal cual lo describís vos, son fechas y eventos que uno quedan tatuados en la piel, son indelebles, no se borran nunca porque aparte era un momento futbolístico de la liga lindo, había grandes equipos, no se consumía tanto fútbol por televisión, entonces la gente iba mucho a la cancha. Había buena rivalidad entre los equipos y nosotros que éramos jóvenes con la mayoría de los jugadores de ese plantel, teníamos 19, 20 años y yo compartía la capitanía con Carlito Pandolfi, que fue el capitán siempre nuestro, pero que como ya Jorge Sara iba variando el equipo, cuando Carlito no jugaba la capitanía era mía. Pero, viste, el hecho de haber salido campeón con amigos, con quienes fuimos recorriendo juntos las divisiones inferiores, soñábamos con llegar a primera, llegamos a jugar en primera jóvenes y tuvimos el gusto y el privilegio de salir campeón con el equipo donde uno quería jugar en primera y donde queríamos salir campeones, porque aparte éramos hinchas, pasábamos horas en el club. No es que íbamos a entrenar y nos íbamos, era mucho el tiempo que estábamos, era grande el vínculo entre nosotros y bueno, no, por eso queda marcado y siempre, cada vez que uno lo recuerda o que te lo hacen recordar ustedes, el periodismo, o la gente, siempre, viste, es como un frío que te corre de espalda, viste, como que se te pone la piel de gallina. Y bueno, cuando pasan esas cosas, lógicamente que uno comienza a recordar nombres de compañeros, pero también nombres de dirigentes, porque también era una época romántica de los clubes, donde se ponía mucho cariño, mucho amor, donde prácticamente se iba, como vos bien decís, era la casa de nosotros cuando éramos pibes, cuando éramos adolescentes, los clubes eran nuestra segunda casa. ¿Cómo se fue armando ese equipo, Sergio? Porque me imagino que todo proceso tiene también su momento de inflexión, tiene también su punto de referencia donde se dice, bueno, este equipo está para hacer esto esta temporada y vamos a ver si podemos tomar el objetivo como tal. Pero, ¿cómo se fue armando ese equipo? Mirá, ese equipo, ya a pesar de la juventud nuestra, ya hacía un par de años que estábamos jugando en primera. Y ya era una base que venía formada y que jugábamos. Y acertamos, acertaron los dirigentes, que en ese momento estaba Ítalo Zurvera, al mando de la Comisión de Fútbol, se acertó con los refuerzos. Vino Fito Rodríguez, que venía de estar en el plantel superior de Unión de Santa Fe, con una jerarquía, una condición física que por lo veía era distinto. Vino Jorge Aliup, un mendocino que estaba estudiando en Santa Fe abogacía, estudiaba junto con Guillermo Guiazu, con el escribano, y el pibe jugaba en Mendoza y quería jugar acá, entonces él se lo trajo a Rafaela a jugar a Ferro. Se incorporó el Toti Ocampo con nosotros, que también fue un plus para nosotros, porque Toti era un jugador bárbaro, y no solo como jugadores, sino como personas. Se armó un grupo lindo, ese grupo había empezado a entrenar con Hugo Dominino, ya fallecido, no se habían dado las cosas, nos había ido mal en un amistoso, el primer amistoso que hacemos nosotros saliendo de la pretemporada, vamos a jugar a Sportivo Belgrano de San Francisco, que ya venían en competencia, que ellos volaban.
En una cancha que tiene 120 metros de largo por 110 de ancho, nos pegaron un baile. Y no sé qué pasó, que renunció Hugo Dominini y quedó el profesor Sara. Y Jorge, viste, era un tipo que venía del básquet, pero con una disciplina que nos trasladó a nosotros. Aparte tenías que disciplinarte. Jorge tiene un carácter muy fuerte, sí. y aparte veíamos los resultados. Sí. Entrenábamos de martes a viernes, y los de afuera venían 2 veces por semana a entrenar, y se armó un grupo lindo, se armó un grupo bárbaro, pero yo creo que no, en ningún momento se fue dando solo el hecho de salir campeón. O sea, no se armó ese equipo para salir campeón, se armó para competir, hacer una buena campaña, y de pronto en la segunda rueda, se viste cuando se alinean los astros, se nos fue dando todo. 9 de julio no tenía un buen equipo en ese momento, Atlético, que normalmente era partícipe también, no andaba bien, y quedamos, viste, Quilmes, nosotros, me parece que Libertad de Sunchales, como los equipos que la peleaban ahí arriba. Y bueno, y se fue dando hasta la última fecha. Nosotros no nos caíamos, seguimos bien, seguimos firmes. Te reitero, el grupo era bueno, tanto los que jugaban como los que estaban afuera esperando en el banco, que fueron tan importantes como los que éramos titulares, porque eran, viste, los que nos daban el apoyo de afuera, y cuando les tocaba entrar en partidos difíciles, por ahí ellos también hacían la diferencia. Mira, yo me acuerdo, me viene a la memoria ahora, mira, un partido que jugamos de visitante contra Peñarol, que tuvimos que haberlo perdido 3-0, y medio sobre, y lo perdíamos 1-0 solamente, y sobre la hora entra el Pulga Marino y hace el gol del empate, y bueno, y viste, son esos partidos, se van dando las cosas, viste, vos cuando vas a salir campeón, no perdés los partidos que merecés perder, y por ahí ganás partidos que no merecés ganarlos. Y bueno, y se fue dando de ese modo, viste. Me imagino que cuando uno comienza de esa manera a desarrollar un poco o ser un poquito visionario en lo que tiene que ver con lo que puede pasar con el equipo, también uno va mirando de reojo al resto de los equipos. Vos decías que no era un buen año del 9, no era tampoco un buen año de Atlético, por allí había equipos que estaban todavía buscando también su identidad. Había un Quilmes que era fuerte, por eso eso magnifica mucho más todavía la consagración. Pero estamos hablando de un momento también de la liga que le estaba dando paso prácticamente, o estaba muy poco también, de darle más preponderancia a los torneos regionales. ¿Cómo se vivía también en esa época ese tipo de situación? ¿Cómo lo vivían ustedes? ¿Cuál era la expectativa que era estar en un club que iba a salir campeón o que fue campeón? Porque después se abría una serie de abanico de posibilidades. En esa época no era tampoco lo que es hoy, que te mira un representante de una institución y a los 17, 18 años te lleva, o menos también. ¿Cómo era la perspectiva de un jugador de Liga Rafaelina en ese momento, Sergio? Sí, mira, yo te voy a corregir algo. No existían los torneos regionales hasta ese momento. Ese año se empezó a jugar el primer torneo regional, que no lo jugaba, nosotros ganamos el torneo Apertura, que lo jugábamos todos los equipos de la liga. Y después se hacía un torneo Clausura, que jugaban los 4 primeros de la Liga Rafaelina, mezclado con los 4 primeros de la zona norte y los 4 primeros de la zona sur. El ganador de ese torneo jugaba por primera vez el regional. Mirá ese torneo lo jugó, el segundo torneo lo ganó Quilmes. Y no hubo un partido final para determinar el campeón absoluto. No existía. Era el ganador del torneo absoluto, era el que jugaba el torneo regional. Y ese año lo ganó Quilmes. Y la expectativa que teníamos nosotros era a ver, hacer una buena campaña en tu club. Por ahí se jugaban los torneos argentinos Becar Varela, que se jugaban los torneos de liga, de selección de la liga, se jugaban todos los años, y la expectativa que teníamos era ser citados para jugar en la liga. O sea, uno quería andar bien en su club, obviamente, para defender el escudo, para salir campeón, o hacer buenas campañas, y el objetivo mayor, por lo menos en mí y en mis compañeros, era por ahí que te vean los entrenadores de la liga para ser citados.
En ese momento se jugaba contra Esperanza, con Reconquista, normalmente se dividían zonas y nos tocaba siempre la zona del norte a nosotros de la provincia. Claro, sí, Ceres, claro, que era de la Liga Ceresina. Claro. La mayoría de las veces Ceres no participaba, pero bueno, eso fue más o menos como se iba desarrollando y cuáles eran las expectativas. Vos decías de Quilmes. Nosotros le ganamos un título a Quilmes porque se podía dar un triple empate, en el cual Quilmes también estaba involucrado. Lo que pasa es que con el empate clasificaba, nosotros éramos campeones, nos faltaba un punto, Quilmes clasificaba dentro de los 4 primeros y lo dejó afuera Atlético Quilmes. Qué bárbaro. Y Libertad, que le gana a Atlético en Sunchales, también clasificó dentro de los 4. Y esos 4 son los que fuimos a jugar después el torneo clausura, que ahí a nosotros nos agarró un relaje y ya no tuvimos el mismo rendimiento que el torneo anterior. Pero Quilmes tenía un equipazo, eran próceres, o hablás en ese momento de el Turco Santiago, de Osvaldo Brisi, el Tito Hijó, Rudy Biotti, la Misia, el Tito Hijó creo que ya había dejado, la Misia Bancherrier, Manolo Gallardo, el Sapo Santori, el Colorado Vitarelli, ¿viste? En ese momento eran próceres, eran tipos que tenían un nombre, ¿viste? Y por eso salieron campeones en el segundo torneo. Exactamente. El técnico era Tito Hijó, me parece. Exactamente, el técnico era Tito Hijó, exactamente. No lo nombré al Pichi Esser, un gran lateral izquierdo, claro, con el que tuve suerte de compartir, entre otras cosas, de compartir seleccionado de la liga. Exactamente. ¿Y cómo era el tema de los arqueros en esa época, hablando del Turco Santiago? Porque lógicamente que hoy hay un entrenamiento especial, se trabaja diferente, se va buscando perfeccionamiento y me parece que en ese tiempo por allí no estaba alcanzado ese tipo de entrenamiento, no había algo específico, pero vos después de todo ese proceso también en Ferro, llegaste también a jugar profesionalmente. ¿Cómo es esa línea de tiempo que te llevó precisamente de la Liga Rafaelina a insertarte en un equipo profesional? No, mira, el tema de los arqueros en ese momento era ponías 10 pelotas en el borde del área y tus compañeros te pateaban, pero era más en broma o jugar por la coca que un entrenamiento específico de arqueros. O sea, obviamente nosotros hacíamos las entradas en calor corriendo, las pretemporadas corriendo, pero no había un trabajo específico, tampoco. O sea, hay que tener en cuenta que se entrenaba de noche. Las iluminaciones eran muy precarias, no se veía nada. Sí. Entrenábamos de noche con una pelota marrón oscuro, o sea, no se veía nada. Entonces, ese era el trabajo que teníamos los arqueros. Yo tuve la suerte de haber, unos años antes, de haberlo tenido Reinaldo Volken como entrenador, en un momento en que yo me estaba preparando para ir a una prueba a River Plate. Y ahí Reinaldo fue mi maestro, fue el que me enseñó todo, o la mayoría de las cosas que pude haber aprendido, cómo achicar, cómo pararme en los corners, porque era todo como dijiste vos antes, era todo demasiado amateur, muy romántico, muy sui generis, nosotros no teníamos maestros, y yo aprovechaba cada vez que mi tío Néstor, hincha Independiente igual que yo, y gracias a él, lo soy, me llevaba a Santa Fe a ver a jugar Independiente contra Colón y contra Unión. ¿Yo qué hacía? Me ponía atrás de los arqueros, claro. Y ahí iba a atajar a grandes arqueros y les copiaba, trataba de decir, ¿por qué se adelantan? ¿Cómo es la técnica de la chique? Bueno, todo eso me lo enseñó Reinaldo Volken, mi maestro. Y el maestro de varios, de Beto Medrán y del Flaco Bertoli y de un par más, que eran de esa época, que a lo mejor otros arqueros muy buenos que había en los otros clubes de la liga no tuvieron esa suerte. Claro. Yo me encargo de remarcarlo siempre, ¿viste? Hace poco fue el Día del Maestro y el Día del Profesor, y yo cada vez que me nombre a mí, yo me acuerdo de mis profesores, y el más importante que yo tuve específicamente en mi puesto fue Reinaldo Volken. Por eso no me canso de repetirlo, porque uno tiene que ser agradecido con la gente que te ayudó, no solo en la vida, sino también en el tema deportivo.
Y bueno, y de ese modo era el entrenamiento nuestro. Claro. Yo cuando dejé de estar con Reinaldo, lo volví a tener un año más en Ferro, que él tuvo un paso por Ferro, y después él me lleva a Unión de Santa Fe, que yo estuve, Ferro no me da el pase, estuve 3 meses entrenando y jugando en la reserva con un carnet trucho, y bueno, y tuve que volver a Ferro, pero yo ya tenía esas enseñanzas. Entonces abajo de un foco tratábamos de copiar todos los entrenamientos dentro de la precariedad que teníamos en Ferro, que había solamente 2 pelotas y bueno, viste, de aprender algunas cosas. Exacto. Del arco, por lo menos de estar bien físicamente, que con Jorge Sara eso no te iba a faltar nunca, la buena condición física. Exacto. Era un equipo que corría los 90 minutos, cuando sí, a los 60 minutos el resto se paraba, el equipo nuestro, viste, teníamos una Duracell, seguíamos corriendo y le dábamos hasta los 92, 93 minutos. ¿Cuál fue el partido donde te sentiste íntegro de esa campaña, donde te salieron todas, donde te fuiste con la satisfacción de ser la figura de la cancha? Porque el futbolista sabe cuando juega bien, cuando realmente es importante para el equipo. Mirá, hubo varios partidos buenos en el que por suerte pude ayudar al equipo a ganar. Pude cumplir con mi función de la mejor manera. El que me queda en el recuerdo es de local contra Atlético de Rafaela. Le ganamos 1-0, me parece, y tuve una tarde muy buena, y sobre todo por cómo atajé y por el rival que teníamos enfrente, y por los delanteros que había enfrente, que estaba el Gato Alesiato, y habían traído un técnico de Santa Fe con jugadores, el técnico era Miño. Y yo creo que ahí fue el arranque, todo el equipo jugó bien, y a mí me tocó cumplir muy bien con mi misión, de que no me hagan goles. Y ahí yo creo que fue el arranque nuestro. El haberle ganado a Atlético en nuestra cancha significó un envión anímico, un darnos cuenta de que se podía, de que teníamos armas y teníamos condiciones como para poder elevar un poco la campaña que habíamos hecho de la primera rueda, que no había sido mala, pero que bueno, viste, nosotros esa segunda rueda fue casi una segunda rueda casi perfecta. O sea, ese es el partido del que yo me acuerdo. Después tuve un par, viste, que todos te dicen, no te das cuenta, adentro de la cancha. Sí, sí. Cuando andas bien y cuando andas mal. Exactamente. Y todos te dicen, mira, los equipos campeones tienen que tener un arquero que te salve 3 partidos. Hoy son 9 puntos, 10 puntos, 11 puntos. Sí. Y bueno, yo dentro de eso que me tocó cumplir, fue ese partido del que yo tengo referencia. Sergio, y cuando haces la retrospectiva de lo que ha significado aquella piedra fundamental que le sirvió a Ferro ganar, posicionarse por primera vez en Liga Rafaelina como campeón, pero después hubo muchas cosas que pasaron en el club, muchas idas y vueltas, el hecho de tener la casa propia, el hongo, la evolución, el desarrollo de una zona increíble como es Barrio Los Nogales y todo lo que significa el oeste de Rafaela en este momento de evolución, la actualidad de la institución. Hoy, cuando se habla de que se va a participar de un torneo federal amateur, más allá de que se va a hacer con un equipo, como dicen los dirigentes y como dice el mismo técnico, más de en casa, pero que vienen con una preparación previa muy importante, ¿cuál es tu mensaje, cuál es tu semblanza con respecto a aquello que viviste vos y esta actualidad enorme que tiene la institución hoy? Sí, mira, lo que vivimos nosotros, tanto yo como mis compañeros en el club, siempre fue un sentido de pertenencia enorme, y hasta los chicos que venían de afuera con los cuales todavía tenemos contacto, y todos se han hecho hinchas de Ferro, y cada vez que Ferro sale campeón o llega a una final, nos mantenemos en contacto. Viste, eso es una característica en Ferro, la pertenencia, que yo creo que también corresponde a todos los clubes de la ciudad, o a la mayoría, yo te diría que a todos. Ver lo que era el club cuando estábamos nosotros en cuanto a la precariedad de los vestuarios, la precariedad de la utilería, los lugares de entrenamiento y los
los equipos para entrenar, o sea, nosotros nos llevábamos nuestra ropa para entrenar, nos íbamos a bañar a casa porque no había agua caliente, pero yo creo que la mayoría de los equipos de los clubes eran igual. Y de pasar a cómo está el club hoy, a mí me genera un orgullo bárbaro porque en el entretanto y en el intermedio hubo también un momento de oscuridad en Ferro, ¿no? De tratar de casi perder todo por qué sé yo, no sé, por desidia o por desconocimiento o por ahí falta de capacidad para gestionar en los dirigentes que estuvieron de turno. Ferro estuvo a punto de desaparecer. Apareció gente nueva, que su lugar, y cada uno aportando lo suyo, lograron moverse a nivel político, se consiguió que la casa esté a nombre de Ferro, se consiguieron cosas importantes con la generación con la recuperación del hongo y de la cantidad de disciplinas que se practican hoy, que realmente a uno lo llena de orgullo y es decirle a estos muchachos que agarraron el club hace 10 o 12 años, que es el mismo grupo que se va turnando en la presidencia o en los distintos puestos que generan mayor desgaste, porque te quita lugar a la familia, te quita tiempo de trabajo, viste, los domingos ya tenés que viajar a donde juegan los equipos, y las divisiones inferiores los sábados, y todo eso te genera un orgullo, viste, y sobre todo ver que hay una planificación. Ferro no va a la deriva, Ferro tiene una planificación hecha por esta gente que está trabajando ahora en el club, que lo van cumpliendo, van paso a paso. Primero recuperar el hongo, después poner las cosas en condiciones, cambiar la iluminación por iluminación LED, ahora van a hacer un gimnasio que está bárbaro. Exacto. Y el club está lindo, cada vez que vas ves cosas nuevas, y como te digo, ¿no? Que vaya a participar en torneos federales con jugadores del club, la mayoría, nacidos y criados, y que vos ves que los jugadores que vienen de afuera se acoplan y llevan a Ferro en la sangre y lo llevan tatuado en la piel, te pone, o sea, realmente me pone muy contento, y cada vez que voy me da esa sensación de alegría de decir, puta, volví a casa, esta fue mi casa, yo pasé acá mi adolescencia, los momentos más lindos de mi vida, en donde las amistades eran genuinas, que no importaba si uno tenía, si el otro no tenía, si yo iba con una zapatilla bollero o unas Adidas, éramos todos iguales, y Ferro sigue siendo igual, esa pertenencia que no muere, porque vos lo ves hoy al Torito Quiroz con su trayectoria, lo ves al Conga Romero, y lo ves a Holman, y lo ves al hijo del Chueco Clemen, que ahora se fue a Benur, pero son todos pibes que cuando pueden vuelven al club, y cuando le brindan la posibilidad de volver, quieren volver, porque ahí se sienten bien. Querido Sergio, gracias por este momento, por este recordatorio, por supuesto inolvidable, aquella camiseta roja Sportlandia que lucieron en ese tiempo, que fue inolvidable, que por supuesto, más allá del tiempo, más allá de que se ha descoloreado un poquito, allí está plantada también un cuadro en la sede del club. El agradecimiento enorme por hacernos recordar este momento tan grato, no solamente para los hinchas de Ferro, sino también para los hinchas de la Liga Rafaelina, porque en esa época en una cancha no había solamente hinchas de los equipos que estaban involucrados, iban hinchas de todos los clubes, y estamos hablando de una época que seguramente no volverá. Pero bueno, estamos siempre ávidos de recordar estos momentos que seguramente para ustedes, que fueron los grandes protagonistas, es inolvidable. Muchas gracias por tu atención. No, René, gracias a vos, te agradezco, la verdad que siempre son momentos emocionantes. El agradecimiento por haberme llamado para recordar esta gesta, que bueno, que yo hablo en nombre de todos mis compañeros, de todos, desde el primero hasta el último, el utilero, el masajista, el último de los dirigentes que colaboraba, que venían trayendo el agua, o sea, todos fueron importantes, y uno tuvo la suerte de aportar un granito de arena, y tengo la enorme suerte y el privilegio de que vos me llames para recordarlo. Así que el agradecido soy yo,
te mando un abrazo grande y nada, gracias por todo. Muchas gracias por tu atención. Sergio Podio, el arquero campeón, capitán de aquel Ferro 1979, campeón por primera vez del fútbol de la Liga Rafaelina. Y bueno, y llegamos al final de nuestro código de juego de hoy. Nos alargamos un poquito en el horario, pero me parece que valía la pena. Nuestra productora ejecutiva es Florencia de Monte, que con ella vamos a estar precisamente el próximo domingo, abriendo la ventana de las 11:30 de la mañana en el mediodía rafaelino. Vamos a saludar desde Los Nogales, precisamente, desde la cancha de Ferro, porque el domingo hay un gran partido, Ferrocarril del Estado, Sportivo Norte que va a defender la punta a Los Nogales, y este Ferro que quiere seguir subiendo cuando faltan muy pocas fechas para el final del torneo clausura. Llegamos hasta el final, nos estamos viendo la próxima semana precisamente con nuestro código de juego aquí, por Radio San Patricio 102.3. Muchas gracias por la atención, muy amables. Esto fue Código de Juego, edición regional. Cerramos esta página y nos reencontramos en nuestra próxima edición.